Vamos nuevamente a la urea. Vamos a escribirla aquí. Vean que ahí usa esa estructura. Es una estructura, en este caso, que podría clasificarla como de líneas y ángulos. ¿Sí o no? No, porque estoy mostrando el carbono. Es una mezcla, ¿verdad? Porque si hubiera sido líneas y ángulos, la hubiera mostrado así. ¿Podría haberle puesto esto? Sí, también sería válido. Pero bueno, ¿por qué la puse así? Porque necesito que vean algo. Ok. Esta molécula, vamos a sacarle la hibridación a los átomos que tiene. ¿Cuál es la hibridación de este oxígeno? Primero me fijo cuántos grupos tiene alrededor de él. El oxígeno es del segundo periodo, ¿verdad? O del tercero. ¿De qué periodo es? En la tabla periódica. Del segundo. El oxígeno. ¿De qué periodo es? ¿Del segundo o del tercero en la tabla periódica? Segundo, profe. Del segundo, ¿ok? Entonces ellos tienen que tener 8 electrones alrededor de él, ¿verdad? Para alcanzar su estabilidad. ¿Cuántos grupos tiene alrededor de él? 3. 3 grupos. Por lo tanto, si tiene 3 grupos, para acomodarlos de la mejor manera posible, ¿cómo los acomoda? En un triángulo plano. Y si son 3, tiene que haber usado 3 orbitales moleculares para formar esos enlaces con esos 3 grupos que tiene, o para alojar esos 3 grupos que tiene. Entonces, ¿qué hibridación le toca? Si son SP2. SP2, exactamente. Donde aquí iba un orbital sp2, aquí va otro orbital sp2 y aquí viene el otro sp2, ¿verdad? Pero ¿qué sucede aquí? Ustedes vieron un doble enlace. Ya sabemos que aquí, en este punto, está formando un enlace sencillo, que es un enlace sigma, y está formando un enlace doble que lo formó ¿con qué? Con un orbital P que le quedó. ¿Ok? Entonces, sp2. ¿Qué pasa con el carbono? ¿Cuál es la hibridación? También tiene 3 grupos alrededor. Por lo tanto, ¿cuál hibridación le queda? SP2. SP2. sp2, exactamente. ¿Y qué hay del nitrógeno? ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno? SP3. sp3, exactamente. Los dos nitrógenos tienen 4 grupos alrededor de él. 2 hidrógenos, un carbono y un par de electrones. Son 4, entonces no le queda otra que sp3. Ok. Enlace sigma. Uno de estos es un enlace sigma y el otro es un enlace pi. Ok, ya vimos eso. Muy bien. Ok, son los enlaces que tengo ahí exactamente iguales, por lo tanto, en longitud. El doble enlace es más corto, ¿no? Bueno, Exactamente. ¿Y por qué es más corto?
porque los orbitales tienen más porcentaje de carácter S. Exactamente. El enlace que yo estoy formando, empezando por el enlace sigma entre este carbono y el oxígeno está formado por el traslape de dos orbitales moleculares. ¿De qué tipo? sp2, donde son orbitales que ya habíamos visto más cortos, ¿verdad? Tienen más carácter S, entonces están los electrones que están alojados en ese enlace que se forma al traslaparse esos dos orbitales, están más cerca de los dos núcleos. En cambio aquí, entre el carbono y el nitrógeno, el enlace sigma que estoy formando es a partir de un enlace con un orbital sp2 y uno del nitrógeno que es sp3. Por lo tanto, están más alejados, son más largos. ¿Ok? Entonces ahí estamos hablando, alguien está preguntando otra cosa, pero ahorita vamos con la respuesta. Entonces ahí tengo, desde ahí ya yo sé que esos enlaces son es más corto el enlace CO que el enlace carbono-nitrógeno que tengo ahí. Es más corto. Y eso me lleva también a otra pregunta. ¿Tienen el mismo momento dipolar esos enlaces? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de enlaces covalentes, polares y no polares en una molécula? ¿Verdad? Enlaces covalentes no polares, ¿dónde se formaban? Entre aquellos átomos que tienen una electronegatividad muy parecida. Y ya habíamos mencionado en una de las primeras clases que un caso de esos, ¿cuál es? El enlace carbono-hidrógeno, porque la diferencia de electronegatividad entre ellos es muy poca, por lo tanto se considera que eso es un enlace covalente no polar. Es decir, voy a tener prácticamente la misma densidad de carga sobre cada uno de ellos. La mismísima, sea positiva o negativa, la misma, o sea, lo mismo. En cambio, aquí, entre estos átomos, y voy a dibujar otra vez el carbono ahí, ¿qué sucede? Tengo enlaces covalentes no polares o son polares. ¿Qué dirían ustedes? Ojo que ustedes ya saben de la tabla periódica las tendencias en cuanto a electronegatividad. No saben los números, pero sí saben las tendencias. Entonces pregunto, ¿son enlaces covalentes polares o no polares los que tiene la urea? ¿Qué piensan con eso que ya saben? Yo diría que polares. Polares, sí. Exactamente, claro, polares. Todos son polares. ¿Y cómo va el momento dipolar en ese enlace? Si veo el de carbono, hidrógeno, ¿dónde debería llevar la flecha? ¿Recuerdan que los momentos dipolares en los enlaces se mostraban de esa forma, con una flecha de una cabeza y esto aquí, donde la densidad de carga negativa iba en dirección donde estaba la flecha. Y aquí, positivo. Así se mostraban. Entonces, ¿cómo iría ahí la flecha? ¿En qué La dirección? flecha iría hacia el nitrógeno. Exactamente, viene para acá. En este otro caso también tendríamos que viene para acá, ¿verdad? Porque es el mismo. Y en el caso del carbono doble enlace oxígeno, ¿hacia dónde iría la flecha? Hacia el oxígeno. Hacia el oxígeno. Ok.
¿Qué les diría a ustedes su sexto sentido? ¿Dónde el enlace, cuál de los tres enlaces? Bueno, tengo dos enlaces que son equivalentes, de los del carbono con nitrógeno, ¿verdad? Son la misma cosa. Pero ¿cuál de los dos enlaces, carbono-nitrógeno o carbono-oxígeno, tiene un mayor momento dipolar? Con el oxígeno. Exactamente, y por mucho. Pero así, pero por mucho. Si ustedes se vieron en el libro de texto, ya voy a buscar el dato, es pero exagerado. Ustedes ya lo tuvieron que haber visto. Resulta que hay una tabla, la tabla 2.1, por cierto, del libro de texto, donde muestra que el enlace, en términos generales, ¿verdad? Es un promedio ahí, por otras cosas, promedio, pero no sirve para comparar. Que el momento dipolar de enlace en Debye, ¿verdad? Bueno, Debye, entre el carbono y el nitrógeno es de 0.22 aproximadamente. Momento dipolar, carbono-nitrógeno, es aproximadamente 0.22 Debye. Pero el momento dipolar del enlace carbono doble enlace es, si alguien vio la tabla, 2.4, profe. 2.4 Debye. Imagínense qué diferencia, ¿verdad? Entonces, sabiendo yo ya de una vez todo lo que sé de estructura de Lewis, de lo que me dice la teoría de los pares de electrones de valencia, de lo que me dice la hibridación, ya yo sé que definitivamente el momento dipolar de la urea, ¿hacia dónde iría entonces? ¿En qué dirección? De toda la molécula. La polaridad de la molécula, ¿cómo la podría representar? ¿Hacia dónde iría? Como hacia arriba. Exactamente. ¿Cómo hacia arriba le interpreto al compañero que es entonces el momento dipolar total de esta molécula? Es una cosa así, va hacia arriba, porque ustedes ya saben y podrían perfectamente darse cuenta que esto de los momentos dipolares tiene que, son vectores. Entonces aquí podría perfectamente hacer los cálculos con los vectores apropiados y me doy cuenta que el resultado va a ser 1 en esta dirección. De hecho, lo pueden calcular. Si alguien quiere, puede hacer uso de su conocimiento de álgebra y lo calcula usando vectores. Es muy sencillo. De hecho, en el capítulo 2, ahí me pone ejemplos de cómo calcular los momentos dipolares. Y es relativamente sencillo. Pero vean que ustedes, sin necesidad de saber números, ¿verdad? Sí pueden, gracias al conocimiento que tienen de la tabla periódica y ya de cómo hacer estructuras de Lewis, que me llevan a la geometría de la molécula y que me llevan a la hibridación, pueden ustedes saber hacia dónde van los momentos dipolares en una molécula y saber si es polar o no polar. Y entonces, a la pregunta que hacía el compañero de que si no es cierto que vamos a ver que las electronegatividades afectan la longitud del enlace, es que ya con solo que yo me base en la teoría de orbitales moleculares y vea el carácter S, ya ahí
estoy respondiendo a eso. ¿A qué tan cerca están los electrones? La electronegatividad, lo que me va a afectar, ¿cuál va a ser? ¿Hacia dónde están la carga negativa y positiva del enlace? Pero la longitud del enlace va a ser también afectada por la electronegatividad, es cierto, pero al final lo que me va a ayudar a mí a saber y comparar tamaños de enlace, ¿qué va a ser? Ese conocimiento que ya tengo yo, que no necesariamente requiere de números. Puedo usar números y calcular, pero el curso no se trata de eso. Yo calculo todo eso, lo podría calcular si estoy viendo físico-química orgánica. El curso no es de físico-química orgánica, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos aquí tamaño rato y no avanzamos y lo que ocupamos es ver otras cosas. Ok, entonces, por ejemplo, esas representaciones súper útiles, ¿verdad? Veamos el ejemplo que habíamos tenido nosotros antes, en la clase anterior, en nitrometano. Si yo veo esa estructura condensada de nitrometano, yo puedo perfectamente imaginarme, ¿verdad?, cómo va ella en el espacio. ¿Se acuerdan que inclusive habíamos usado ya líneas y puntos? Yo sé ya que esa molécula tiene esa cara. Y con las, ¿qué? Las cargas formales. Entonces, en ese caso, quisiera que me dijeran hacia dónde va el momento de enlace entre el carbono y el nitrógeno. ¿Hacia dónde tendría que dirigirlo? Si lo quiero dibujar ahí. Del carbono al nitrógeno. Del carbono al nitrógeno, exactamente. En el caso del nitrógeno y el oxígeno, Del nitrógeno a la flecha hacia el oxígeno. ajá, y también aquí arriba, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo aquí porque no me cupo, el dibujo lo hice muy chiquitito. Ok, ¿y qué les dice a ustedes? Esa molécula tendría un momento dipolar, tendría apolaridad, la molécula total. ¿Qué les dice a ustedes? Su sexto sentido. Porque el momento dipolar del carbono nitrógeno ya lo supimos, punto 22. ¿Cómo andará el del nitrógeno y oxígeno? De hecho, no está en la tabla que nos dieron, pero no importa. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Será mayor que el carbono nitrógeno? Me están diciendo en el chat que sí, y tienen razón. Es mayor. De hecho, si yo analizara estos dos grupos, estos dos oxígenos, este y este, aquí, ¿hacia dónde iría el momento, la polaridad de esta sección de la molécula? Para allá de fijo, ¿verdad? Porque se unen los vectores. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿esa molécula tendrá polaridad entonces? Sí, hacia la derecha. Exactamente, estaríamos hablando de un momento dipolar, tiene polaridad que va hacia ese lado. Entonces vean que ustedes ya con el conocimiento que tienen de estructuras de Lewis y que los lleva a la geometría y que los lleva a un montón de cosas, ya pueden saber también si algo es polar o no polar, intuirlo. Numéricamente
tendrían que hacer el cálculo, pero ya lo intuyen, ya saben cómo es. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Qué pasa con la resonancia? ¿Eso cómo afecta al momento dipolar? Ahí no va a afectar en nada, porque va para el mismo lado, pero todavía no hemos entrado en resonancia. Vamos con calma. Aquí no hace falta lo de la resonancia, todavía. No la podemos arreglar sin resonancia, porque todavía no lo hemos visto. ¿Ok? Profe, Sí, señor. que tengo una consulta. ¿Qué tanto afecta, o sea, qué tanto varía la electronegatividad, por ejemplo, en el caso del enlace nitrógeno-oxígeno, cuando en un oxígeno hay un enlace simple y en el otro doble? Esa pregunta es muy, muy interesante lo que acaba de preguntar el compañero. ¿Escucharon la pregunta? Sí. Ajá, porque el compañero dijo, ¿qué efecto hay si tengo un doble enlace o un enlace sencillo? ¿Qué va a pasar? Cuando hay un doble enlace, vimos que son más cortos, porque los orbitales moleculares que participan tienen más carácter S. Y por lo tanto los electrones van a estar más cerca del núcleo, de los núcleos. Entonces imagínense un átomo que tiene más cerca los núcleos, los electrones, perdón. Resulta que eso nos lleva a algo muy importante. La electronegatividad de un átomo está relacionada con su hibridación. No es lo mismo tener un carbono sp3 que uno sp2 que uno sp. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre más grande el carácter P, ese átomo va a tener más cerca de sí los electrones. Y eso hace que, ¿qué? Que su electronegatividad aumente que la electronegatividad aumente hacia esa dirección. Más carácter S, más electronegativo ese átomo. Tiene más electrones más cerca, más negativo está, más electronegativo. Entonces, con más fuerza que va a querer más densidad electrónica y con más fuerza va a atraer a su opuesto, que es que aquello que tenga carga positiva. Entonces, esto es clave. Esa pregunta que hizo el compañero es clave. Y qué dicha que está pensando en eso. Eso me dice que está realmente como enfocado, está pensando en todas las posibilidades. Y está bueno que hablen, que digan, que pregunten, ¿verdad? Algunas preguntas puede ser que yo no las pueda contestar, pero si no las puedo contestar en el momento, a la siguiente clase se las traigo resueltas, porque a veces no, porque uno no puede saberlo todo, es imposible, ¿verdad? Habrá cosas que no les pueda contestar en algún momento. Ok, pero entonces vean qué interesante. Vayamos a este caso. Tetracloruro de carbono. ¿Qué hibridación tiene ese carbono? SP3. sp3. Por lo tanto, no lo imaginamos de qué forma. Con un cloro por acá. Tetraédrico. Triangular planar, ¿verdad? No, triangular planar. Kinesia con sp2, ¿verdad? Sería tetraédrica. Un cloro por acá, un cloro por acá y uno hacia adentro.
triangular planar. Más o menos, ¿verdad? Ahí está el dibujillo más o menos. ¿Verdad? Más o menos. Ahí está el dibujillo, está medio acostado. Ok, ¿hacia dónde van los momentos de enlace? De En los este cloros al caso. carbono, profe. ¿Perdón? De los cloros hacia el carbono. El momento dipolar, si yo lo pongo aquí, habíamos dicho que se representa así, donde la cabeza de la flecha es la densidad de carga negativa y la base de la flecha es la positiva. Entonces le vuelvo a preguntar a ese compañero que nos dijo hacia dónde iría el momento dipolar en ese enlace carbono-cloro que puse ahí, el que va hacia afuera. No irían del carbono hacia los cloros. Exactamente, del carbono hacia el cloro. Exactamente. Todos irían para acá, hacia los cloros. Y el que se acuerda de la matemática que vio, ¿qué pasaba si yo sumo todos No, los... se cancela, ¿verdad, profe? Exactamente, si yo sumo los vectores de eso, resulta que todos se cancelan. Y entonces el momento dipolar de esta molécula sería, o sería no, es 0. Vean qué importante recordar las matemáticas. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora lo que tengo yo es por ejemplo, este? O por ejemplo, este es el famoso cloroformo y este es el clorometano. Hagan ustedes ahí en su cuaderno el análisis. Háganlo ahí. De hecho, muchos de ustedes con solo verlo ya, plum. Pero háganse el dibujito, ubiquen los átomos espacialmente, cómo van, etcétera, etcétera. Y me dicen si esas dos moléculas van a tener momento dipolar o no. Si van a ser polares. Sí, sí tienen, profe. Yo pienso que sí. Ajá, hay una compañera que ya dice que sí. Los otros que están haciéndolo ahí en el cuaderno, revísenlo a ver si están de acuerdo con lo que dice la compañera. Yo estoy de acuerdo, profe. Otro Yo también estoy de compañero acuerdo. también. También. Ok. Muy bien. Los dos tendrían momento dipolar. Eh, eh, mm, ¿Y qué piensan de la polaridad de las moléculas? En su Que totalidad. sería, tal vez sería mayor en la de cloroformo. Exactamente. Esperaríamos que en el cloroformo tuviéramos una molécula que es más que Polar.
Más polar, exactamente. Más polar. Vean que, relativamente hablando, vean que estamos comparando el cloroformo. Voy a poner aquí cloro en este otro caso. Con el clorometano. Iría para acá la polaridad y en este caso definitivamente va para allá. A uno le diría que sería más polar entonces el cloroformo que el clorometano. Aquí hay un compañero que está diciendo si no entendí la pregunta. Los carbonos y hidrógenos son prácticamente no polares, ¿verdad? Aquí casi no tengo polaridad. La tengo aquí. Y aquí casi no tengo, lo tengo para acá, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decir de ahí. No todos los grupos son iguales, como en el caso del clorometano, donde los 4 son iguales, entonces los vectores se cancelan. Aquí sí tendríamos un vector que va hacia un lado, donde están todos los cloros. Entonces no entiendo la pregunta del muchacho, del compañero, no sé si me la puede aclarar, o si más bien con estos dibujos y viendo el tetracloruro de carbono se le aclaró la duda que tenía. A ver qué dice, porque dice el clorometano sí, pero el cloroformo no es cierto que no, porque el CH es tomado como no polar y los cloros se cancelan entre sí. Sí, los cloros se cancelan entre sí. Aquí, que tengo 4 grupos iguales. Pero aquí ya no se cancelan. Y aquí ya vimos la polaridad del enlace que va del carbono al cloro. Y ya como lo dibujé, va hacia la derecha. No sé si le quedó claro al compañero. Si podría decirnos. ¿Nos está escuchando? ¿A la una? Profe, creo Sí. que respondió por el chat. Sí, pero no lo veo. No veo su respuesta. Lo que escribió es lo mismo que acabo de leer. mm, Eso fue lo que leí. Es que puso, Ah, ok, ok, puso debajo. Ok, es que a lo que entiendo el cloroformo es no polar aprótico. Por eso es que yo creía que era no polar siempre. No, no, no. No confundamos prótico y aprótico todavía. Aquí estamos hablando nada más de polaridad del compuesto, ya tomando en cuenta la polaridad de los momentos dipolares de los enlaces. Entonces sí tenemos polaridad en el cloroformo. No es superpolar, pero relativamente hablando si lo comparamos con otro. Pero si lo comparamos con el tetracloruro de carbono, sí, es más polar, porque el tetracloruro de carbono no es polar del todo. El cloroformo es más polar que el tetracloruro de carbono. E intuiríamos que es también más polar que el clorometano. ¿Verdad? Pensaríamos que lo es.
¿verdad? Todo siempre es relativo. Y cuando vayamos a disolventes polar, prótico y aprótico, ya esa es otra cosa. Todavía no. ¿Ok? Muy bien, dice que estamos claros. Muy bien, entonces, ojo con eso porque es otra cosa que nosotros podíamos ya intuir. Y se trata de ¿qué? De pensar, de evaluar todo lo que sabemos y aplicarlo. Muy diferente a memoria. Uy, ¿cómo era el cloroformo polar o no era polar con respecto al tetracloruro de carbono? No. Se saca, ¿verdad?